Buenos días, hermanos, una vez más. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por el tiempo que hemos tenido hoy y alabamos a Dios también porque el día de hoy a nivel de equipos todo trabajó bien. Les comento que hemos hecho inversiones en equipos de soporte eléctrico y demás y de protección para lograr sostener la transmisión en momentos críticos. Hoy, por ejemplo, tuvimos un corte de fluido eléctrico durante la transmisión y sin embargo no pasó nada, porque gracias a Dios los equipos nuevos nos han dado soporte en ese particular. Así que alabamos a Dios, porque el día de hoy hemos tenido un tiempo maravilloso. Y ahora nos vamos a acercar al tiempo de la palabra, pero antes de ello vamos a tomar espacio para dar gracias a Dios a través de una oración y a la vez recordar delante del Señor algunas personas, algunas necesidades importantes para que el Señor también continúe en su infinita gracia y en su misericordia operando sobre estas personas y sobre todos aquellos que tengan alguna situación especial. Hace un tiempo atrás, una hermana, miembro de nuestra iglesia, se quedó sin empleo, estuvo varios días sin empleo y sin embargo, el día de hoy ya tiene su empleo. Alabamos a Dios. Porque en una época como esta entendemos lo difícil que es encontrar empleo y ella encontró un empleo idóneo además en el cual se siente muy bien. Eso es parte de la fidelidad y de la misericordia del Señor también. Hemos orado por algunas personas que han estado enfrentando situaciones de salud y recientemente ya estas personas han sido levantadas de su condición de salud a una condición de salud más favorable, están siempre en un proceso de recuperación, pero allí vemos como la mano del Señor en hermanos y hermanas de nuestra iglesia y también fuera de nuestra iglesia, el Señor está operando sobre ellos. Así que alabamos a Dios por eso y vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por su fidelidad. Señor, bendecimos tu nombre una vez más en esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de estar unidos a través de estos medios, a través de la red y a través de este espacio, Señor, poder hacer llegar hasta los miembros de nuestra iglesia y cualquier otra persona que también desee participar de estas actividades, hacer llegar, mi Dios, este espacio de comunión de los santos, un espacio de alabanza y exaltación al nombre de Jesucristo, un espacio de adoración al único Dios vivo y verdadero, un espacio de dependencia del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas también, y un espacio para bendecir el nombre tuyo, Señor, como lo estamos haciendo hoy acá, eternamente y para siempre tu nombre sea alabado, mi Dios, aquí en la tierra y en el reino de los cielos y por toda la eternidad, porque tú, oh Dios, tú eres el único Dios vivo y verdadero. En esta mañana queremos reconocer también tu fidelidad y tu misericordia sobre algunas personas como don Manuel, como don Enrique, personas por las que hemos estado orando. Tu fidelidad y tu gracia también sobre personas como don Carlos, una persona fuera de nuestra iglesia, pero por quien hemos estado orando. Tu fidelidad y tu gracia, oh Dios, sobre personas como doña Carmen, como Silvia, como nuestra hermana doña Gladys y otros miembros de nuestra iglesia, Señor, que también días atrás enfrentaron situaciones difíciles, mi Señor, como nuestros hermanos Harold y Mauren, pero que hoy en día, mi Dios, en tu infinita gracia y en tu infinita misericordia, tú estás sosteniendo sus vidas y confiamos, mi Dios, que tú completarás también la obra de gracia y de misericordia en la vida de cada uno de ellos y de ellas. Señor,
te alabamos y te bendecimos y también nos humillamos delante de ti, reconociendo que tú eres Dios y nosotros somos ovejas de tu prado. Somos tu pueblo, estamos en tus manos, oh Dios, y tú eres el Altísimo y aún siendo el Altísimo, oh Dios, te has acercado a nosotros y nos has rescatado, mi Dios. Y junto con ello has traído una serie de bendiciones sobre nuestra vida, mi Dios. Por lo cual hoy en nuestros corazones hay alabanza, gratitud a ti, el único Dios vivo y verdadero. Mi Dios eterno, ponemos delante de ti todos los procesos que haga falta en temas de salud para aquellas personas que están enfrentando situaciones de salud. También aquellas personas que tengan algunas otras situaciones, tal vez falta de empleo o cosa similar, mi Dios, pedimos que tu gracia sea sobre ellos. Dios de la gloria, te alabamos y te bendecimos y queremos en este momento también poner en tus manos el espacio que vamos a tener hoy, reflexionando en tu palabra, para que sea tu palabra trayendo bendición a nuestras vidas y provocando en nosotros el fruto que tú deseas producir. Como dice aquella parábola de la que hablábamos la semana pasada, que esta palabra caiga en buena tierra, en un corazón receptivo, en una persona, mi Dios, que tiene los oídos abiertos espiritualmente hablando para oír la voz de Dios y para atender adecuadamente y responder adecuadamente al llamado tuyo, mi Dios. Hágase tu voluntad en nuestras vidas como se hace en el reino de los cielos, aquí también en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Mis amados, hemos concluido la lectura del Evangelio de Lucas y estamos iniciando lectura en el libro de los Hechos. Lucas y Hechos, ambos libros escritos por el mismo autor, nos hablan por un lado desde los orígenes, desde los comienzos, desde todo lo previo al advenimiento de Jesucristo, hasta expresar su ministerio sobre la faz de la tierra, el cumplimiento de su misión en la cruz, su resurrección, la entrega de mandamientos a sus discípulos. Y en el libro de los Hechos vemos cómo los discípulos llenos del Espíritu Santo llevan adelante la obra de establecer la iglesia, de que la iglesia crezca mediante el poder del Espíritu Santo. Así que el día de hoy vamos a estar reflexionando en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas siempre. Y he querido seleccionar el capítulo número 15 del Evangelio de Lucas. Voy a invitarle a que usted vaya conmigo al capítulo número 15 del Evangelio de Lucas. Capítulo número 15 del Evangelio de Lucas. Y vamos a darle una leída a estos 32 versículos para luego compartir acerca de el mensaje que encontramos en esta porción de la Escritura. Lucas 15 dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él al becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow, tremendo pasaje. Amén, hermanos. Hoy sí tengo gente aquí, mucha gente hoy que dice amén, bendito sea el Señor. Bien, hemos compartido hasta el día de hoy un poquito en el Evangelio de Lucas. Hablamos en el primer momento del énfasis de la obra del Espíritu Santo que hace Lucas en el advenimiento del Mesías, o sea, en todo lo que correspondía tanto desde la antigüedad en la escritura prometido por los profetas, como en el nacimiento y en el establecimiento, digámoslo así, o en la preparación del ministerio de Jesucristo. Hablamos de la obra del Espíritu Santo
inmerso en todo esto, y este mismo Espíritu Santo que nos ha alcanzado el día de hoy también, pues obviamente nos conecta plenamente con Jesucristo y con su ministerio. Hablamos también días atrás sobre quién es Él. ¿Quién es Él? Lucas en su evangelio nos va corriendo un velo, un telón para mostrarnos quién es Jesucristo. Y dijimos, ¿quién es Él? Él es el Salvador del mundo. Y eso es lo que Lucas nos va a mostrar. Nos va a mostrar que este Cristo es el Mesías prometido en las Escrituras, y que viene para establecer el reino, pero la óptica y el énfasis de la misión de Jesucristo no es como lo esperaban los israelitas en aquel entonces, sino que el enfoque de Jesucristo es distinto y tiene que ver con la salvación de los pecados que nos separan de Dios, que nos condenan a la perdición eterna, pero en Jesucristo hay perdón de pecados para vida eterna. Y Lucas nos va a mostrar eso, o ya lo ha hecho, bueno, en la lectura que hemos hecho del Evangelio. La respuesta a la voz del Mesías es algo que compartíamos la semana pasada, porque en la segunda sección amplia de Lucas, del capítulo número 9 al capítulo número 19, me parece que hay un énfasis, y lo compartía la semana pasada, de Lucas en la respuesta de las masas, de los discípulos, de los que acompañaban a Jesús y de sus opositores también, en la respuesta al mensaje de Jesucristo. Y obviamente la respuesta que se está esperando es una respuesta saludable, una respuesta positiva en la cual aquellos que escuchan la palabra del Señor oyen de manera adecuada. Dijo Jesús, mirad pues cómo oís. Oyen de manera adecuada, o sea, reciben aquella palabra y la hacen suya y caminan conforme a ella, porque la respuesta inadecuada es justamente oír la palabra del Señor y rechazarla. O sea, es lo mismo que escuchar al mismo Señor Jesucristo y rechazarlo. Y por rechazar a Jesucristo, lamentablemente, la humanidad experimentará dolor y aflicción en todas las dimensiones que podamos pensarlo. Entonces, en el capítulo número 15, me parece a mí, y es a donde vamos el día de hoy, hay una esperanza para los menos afortunados. Hay un mensaje de esperanza en el capítulo número 15 para los menos afortunados. Y vamos a hablar hoy un poquito acerca de esto. Vamos a introducirnos con esta frase o estas palabras que Martín Lutero dijo. Martín Lutero, se dice que Martín Lutero dijo en una ocasión, o habló de 3 sorpresas que él se iba a llevar cuando él llegara al cielo. Y esto lo dijo una vez que él había comprendido el mensaje de gracia expresado en el Evangelio, en las Sagradas Escrituras. Porque al comprender el mensaje de gracia, entonces Martín Lutero pasó de tener una expectativa negativa a una expectativa positiva. Entonces Martín Lutero dijo, la primera cosa que dijo es, la primera sorpresa que yo me voy a llevar cuando llegue al cielo es que yo estaré allí. Eso será una gran sorpresa, porque tiempo atrás en la vida de Martín Lutero, tratando de ajustar su vida a todas las normas requeridas en la Escritura de una manera muy humana, no dependiendo de la gracia de Dios, sino muy en sus propias fuerzas, Martín Lutero se percibía como alguien que no era capaz de alcanzar la gloria. Pero cuando entendió el mensaje verdadero del Evangelio, mas el justo por la fe vivirá, entonces Martín Lutero comprendió que la gracia lo había alcanzado y que si él descansaba en la persona de Jesús, la gracia lo había alcanzado y por lo tanto hay una esperanza de vida eterna real. Entonces Martín Lutero dijo, la primera sorpresa que yo me voy a llevar cuando llegue al cielo es que yo voy a estar allí. Pero también dijo Martín Lutero que algunos que se esperaba que estuviesen allí, no estarían allí. Y esa sería la segunda sorpresa. O sea, la expectativa de aquellas personas, digámoslo así, que ante la sociedad, vamos a decirlo así, como si tuvieran méritos por los cuales definitivamente estas personas
deberían estar en la gloria. Y él dijo, algunos que se esperaría que debiesen estar allí, no estarán allí. Y la otra sorpresa que dijo Martín Lutero es que algunos que no se esperaba que estuviesen allí, allí estarán. Bueno, estas tres expectativas o estas tres sorpresas de las cuales Martín Lutero hablaba, me parece a mí, que reflejan bastante bien lo que era el ambiente que se estaba viviendo en este momento en el relato de Lucas, en el capítulo número 15, ante lo que está pasando. Vean ustedes, capítulo número 15, versículo número 1, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Hay aquí definitivamente una expectativa en cuanto a los perversos, a los malvados y a los que no se consideraban a sí mismos en ese momento tan malvados y tan perversos. Y me parece que en alguna medida se asemeja a lo que Martín Lutero estaba expectante. Algunas particularidades del Evangelio de Lucas que he mencionado tal vez días atrás. Lucas tiene interés en que sepamos que el Evangelio es para los menos afortunados. Hay en el Evangelio de Lucas, varios sectores de la sociedad que son tomados en cuenta y que son mencionados reiteradas veces. Y no solo son mencionados, sino que la idea es que el Evangelio está abierto para ellos. Y eso es lo que encontramos aquí, en Lucas capítulo número 15, donde Jesús recibe a publicanos y a pecadores, porque el Evangelio es para ellos, para estos que ante la sociedad están desahuciados espiritualmente por su proceder. El Evangelio es para ellos, pero aquellos líderes religiosos mencionados aquí, los fariseos y los escribas, reprobaban la actitud de Jesucristo porque era inaceptable recibir a estas personas. Pero Lucas quiere que nosotros entendamos que el Evangelio está abierto para aquellos que en esta sociedad de aquel entonces eran los menos afortunados. Los pobres, por ejemplo, son mencionados de distintas formas y muchas veces en el Evangelio, solamente a manera de prueba. En el capítulo número 14, versículos 12 al 14, dice así: dijo también al que le había convidado a un banquete, dijo el Señor, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, Lucas recoge estas palabras del Señor Jesucristo, en las cuales hay un anhelo para incluir en nuestra relación cotidiana a aquellos que son los menos favorecidos, y aquí los llama los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Los pobres son mencionados de distintas formas. Este es apenas uno de los versículos o uno de los pasajes, pero si usted puede leer en el Evangelio de Lucas, muy desde el inicio, empezamos a encontrar la mención de los pobres y cómo el Señor se muestra favorable hacia los pobres. Pero también las mujeres, por ejemplo, y usted y yo sabemos que en aquella época, en aquella cultura, tomar en cuenta a las mujeres para algo importante era algo bastante extraño. Aunque la Escritura desde la antigüedad valora a la mujer, eleva, digámoslo así, el valor de ella en la sociedad, pero culturalmente hablando no se visualizaba así. Y Lucas, Señor Jesucristo, y podemos seguir hablando de otras mujeres que son mencionadas en el Evangelio. Nada más para decir que Lucas tiene interés en que sepamos que el Evangelio está abierto y está dispuesto para aquellos menos afortunados, para aquellos
que se sienten inaceptados en la sociedad. Aquí en la escena del capítulo número 15, versículo 1 y 2, que es donde encontramos el contexto para que se den aquellas tres parábolas que están luego expresadas: la parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Ahí encontramos en el capítulo 15, versículo 1, encontramos a estos cuatro grupos mencionados: publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Los publicanos eran los cobradores de impuestos para el imperio romano en aquella época. Tan solamente por el hecho de ser cobradores de impuestos eran odiados. Qué curioso, ¿verdad? Que hoy en día en nuestros contextos, en nuestro contexto costarricense, podamos entender muy bien lo que eso significa, ¿verdad? Pero bueno, eran odiados estos publicanos tan solo por el hecho de que ellos cobraban impuesto. Su fama era que cobraban más de lo indicado, o sea, cobraban lo que tenían que cobrar, pero cobraban un excedente, y ese excedente era para sustraer ellos y para tener su propia ganancia. Eso era un negocio muy lucrativo, vamos a decir, o una posición fiscal muy lucrativa para estas personas. Al parecer se les consideraba a religiosos, o sea, quienes se metían en este mundo, en este tipo de tarea de ser cobradores de impuestos, eran personas que no simpatizaban con la religión, eran personas que no practicaban las cosas piadosas, y su contacto con los gentiles, o en este caso con el imperio romano, les ganaba la reputación, por lo tanto, de ser traidores de la nación judía. O sea, los publicanos aquí son personas totalmente despreciadas por la sociedad. Y en el comentario de los fariseos y de los escribas, nos damos cuenta, son despreciados por los fariseos y por los escribas. Luego encontramos a los pecadores. Los pecadores, en esta categoría estaban aquellos que estaban en el fondo de la escala social, mi hermana y mi hermano. O sea, los pecadores eran aquellas personas totalmente reprobadas, no solamente por escribas y fariseos, sino incluso por la sociedad en general. El término podía aplicarse a malvados sin ley, a la manera, por ejemplo, del Salmo capítulo número 1, donde se habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no se sentó en silla de escarnecedores, ni ha andado en camino de pecadores, de malvados, de perversos, de hombres y personas que no aman al Señor y que se apartan de Él abiertamente, malvados sin ley. Puede referirse también, se aplicaba a personas no religiosas, o sea, a aquellos que no eran devotos a las actividades espirituales de la religión judía del momento. A prostitutas, a publicanos y a paganos también se aplicaba este término, a toda aquella persona que no respetara las prescripciones ceremoniales de los fariseos. Así que los fariseos están haciendo aquí un juicio reprobatorio de aquellas masas, de aquellas personas que son reprobadas en la sociedad y por ellos mismos también, obviamente. Jesús, muy desde el inicio del evangelio, muy desde el inicio del ministerio, de su ministerio terrenal, se identificó con publicanos y pecadores. Capítulo número 5, versículo 27 al 32, por ejemplo, ahí está el llamamiento de Leví, un publicano, para que sea un discípulo del Señor. Y no solo eso, sino que a raíz de esto, Leví hace un banquete y Jesús va a la casa de este hombre y tiene allí banquete con publicanos y con pecadores. Y justamente en ese mismo ambiente hubo una crítica de los opositores del Señor, de los líderes religiosos del momento. Y entonces el Señor pronuncia estas palabras maravillosas que tengo delante de ustedes, capítulo 5, verso 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y decíamos la semana pasada que esa palabra arrepentimiento es sumamente importante porque es la respuesta que está esperando Dios de todo aquel que escucha el mensaje del evangelio. Así que si hay alguna persona que el día de hoy
aún no ha procedido en su vida al arrepentimiento y me está escuchando en esta hora, la invitación es: arrepiéntete de todos tus pecados, porque el Señor Jesucristo vino justamente para eso, para salvar a aquellos pecadores que proceden al arrepentimiento. Ahí encontramos, volviendo al capítulo número 15 de Lucas, ahí encontramos entonces a los fariseos, eran los separatistas, los puritanos del judaísmo de aquel entonces. Su nombre deriva del hebreo parash, que quiere decir separar. Entonces eran personas que, vamos a decirlo así, es como hoy en día estamos viviendo en una actitud muy separatista, ¿verdad? Con esta cuestión del COVID. Entonces hay distanciamiento social, no podemos tocarnos unos a otros, no podemos abrazarnos, no podemos saludarnos de beso en la mejilla como algunas personas acostumbran, no podemos ni siquiera tener contacto manual con uno de nuestros hermanos, ni cosa parecida. O sea, hay una separación. Estos fariseos vivían en una separación así, no querían tocar, no querían relacionarse con ninguna persona que no respetara las prescripciones que ellos mismos defendían. Eran sumamente estrictos en tratar de obedecer completamente los preceptos de la ley. Por lo tanto, cualquier persona que no se ajustara a esos mismos preceptos que ellos trataban de seguir, era considerado como un malhechor, una persona deplorable y degradada que definitivamente no tenía, a la luz de lo que vemos nosotros en sus comentarios, no tenía relación con Dios y probablemente incluso ni siquiera perdón de Dios. Y es que cuando nosotros leemos esta porción del capítulo número 15, hemos de tener en cuenta todo lo que hemos mencionado. Jesús es el Mesías que vino para establecer el reino y le ha dicho a la gente: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús está predicando el evangelio del reino, no está predicando el evangelio del reino para los más favorecidos, sino para los menos favorecidos, para la lacra de la sociedad, por decirlo así. Y entonces los escribas y los fariseos se asombraban de aquella actitud de Jesucristo, de que el reino que él estaba invitando a las personas a participar estaba abierto para todos ellos. Si ellos, los fariseos, eran separatistas, eran personas que, usted manténgase allá a la distancia, por favor, ni siquiera se podían acercar a ellos, porque consideraban, incluso había entre los fariseos la creencia de que era imposible permanecer ceremonialmente puro cuando uno consentía en comer con gente a quienes ellos consideraban la plebe, la escoria. Esto es lo que dice un autor del Nuevo Testamento. Entonces, vean ustedes, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírle. Mas los los fariseos y los escribas murmuraban acerca del Señor. Ahí estaban los escribas. En la antigüedad era un gran privilegio saber leer y saber escribir. Después del exilio del pueblo de Israel en Babilonia, tras haber cesado el ministerio profético antiguo testamentario, surgieron los escribas como intérpretes de la ley, o sea, tomaron fuerza en esta línea de acción, expertos en ella, lo cual les dio gran reputación y preponderancia en la comunidad judía. O sea, vamos a decirlo así, los fariseos que trataban de vivir su vida conforme a todas las prescripciones de la ley y aún a sus propias prescripciones, y los escribas, defensores de la ley, de la palabra del Señor, de la antigüedad, y quienes la enseñaban y quienes por lo tanto eran respetados por su conocimiento, eran vistos por la sociedad como personas dignas de la gloria. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en su proyección ministerial, aunque también dirigió su mirada hacia ellos y también los animó y los exhortó al arrepentimiento, el Señor Jesucristo no se enfrascó solamente en esta clase social, sino que el reino que Él vino a predicar estaba abierto para todos. Y entonces, en razón de eso, esta murmuración y señalamiento de los fariseos y de los escribas, que no es la primera vez que sucede en el Evangelio de Lucas, pero en razón de eso,
entonces, como lo dice el versículo número 3, Jesús les refirió 3 parábolas. Por lo menos en el capítulo número 15 del Evangelio de Lucas encontramos estas 3 parábolas que tienen el propósito de enseñar acerca de los pecadores y del reino abierto para los pecadores. Y cuando hablamos de esto, hemos de ver, por lo tanto, también cuál es la actitud del Padre hacia aquellos que han pecado, hacia aquellos que son reprobados por sus acciones, hacia aquellos que por su reputación de repente es gente con la que no queremos asociarnos. A ellos es abierto este mensaje de salvación, de arrepentimiento y demás. Ahí están las 3 parábolas: la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Todas enfatizan el gozo celestial por el arrepentimiento de los perdidos. Hay gozo en los cielos cuando una persona se entrega a Jesucristo. Cuando una persona se arrepiente y vuelve su vida hacia el Señor, hay una fiesta en el cielo y nosotros debemos gozarnos con ello también. Alabado sea el Señor cuando la salvación alcanza un alma. Si el día de hoy, a través de esta reflexión, tan solo una persona procede al arrepentimiento, le aseguro, hay gozo en el reino de los cielos. Pero déjeme decirle que no solamente estamos hablando de aquellas personas de la sociedad que pueden estar perdidas en un mundo de actividades licenciosas y pecaminosas, sino que el arrepentimiento es una invitación también que encontramos constantemente hacia aquellos que profesan incluso un camino de fe. ¿Cuándo han profesado un camino de fe y se han apartado de ese camino de fe? O están viviendo sus vidas a medias, con un pie en la santidad de Dios y otro pie en la mundanalidad. Eso es imposible a la luz de la Escritura, no puede existir. Sin embargo, el ser humano puede caer en ello. Ya recuerdan ustedes cuando hablamos domingos atrás de el libro de Isaías, como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que adoraba a un solo Dios, era un pueblo que se había apartado y vivía en la impiedad. Y a través de Isaías hay un llamado constante al pueblo para que se vuelvan a Dios, porque Dios está deseoso de perdonar sus pecados y de restaurarlos. Lamentablemente, una vez más, en el libro de Isaías, la respuesta del pueblo fue dura. En su mentalidad, la respuesta de su corazón fue rechazar esta invitación del Señor a través del profeta Isaías y de otros profetas también de la época, y justamente por esto vino disciplina. Pero lo cierto es que este llamamiento al arrepentimiento el día de hoy, no quiero que perdamos la bendición de entender que también es una invitación para nosotros mismos. Así que en estas 3 parábolas de las que quiero hablar el día de hoy, y ya hemos leído el pasaje, pero vamos a ir retomando algunos versículos. Quiero mencionarles que hay algunas palabras que son importantes. Delante de ustedes en la pantalla tengo los versículos donde están estas palabras. Perder es una de ellas. Se menciona en la parábola de la oveja perdida. Se menciona en la parábola de la moneda perdida y se menciona en la parábola del hijo pródigo. Perder, y ahí están los versículos donde se menciona. Vean ustedes cuántas veces a través de estas palabras de Jesucristo y Lucas recogiendo esta enseñanza del Señor Jesucristo, y dicho sea de paso, 2 de estas parábolas son exclusivas de Lucas, o sea, no las encontramos en otros evangelios. Lucas quiere que entendamos que el reino está abierto para todo aquel que se considera perdido por la sociedad, perdido por sí mismo, perdido y desesperanzado. Por eso decía al inicio que hay un mensaje de esperanza para los menos afortunados en el Evangelio de Lucas, capítulo número 15.
La palabra perder. Permítame leer algunos versículos porque necesitamos verlo para que salte a nuestra vista y a nuestro corazón. Y dice el versículo 4, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, otra vez, 2 veces en el versículo 4, hasta encontrarla? Jesús no está con esta parábola diciendo que las 99 ovejas no son importantes. Lo que está diciendo es que hay un anhelo del Señor por alcanzar a aquellos que están perdidos. Los escribas, los fariseos rechazaban a los publicanos, a los pecadores, a las prostitutas y a un sinnúmero de personas, porque era gente que estaban perdidos en el mundo. Pero Jesucristo estaba deseoso de hablarles a ellos la palabra del Señor. De hecho, algo que no mencioné en el capítulo 15, verso número 1, me llama la atención que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. O sea, a pesar de que eran la clase social del momento, reprobados por los demás, a quienes no querían tener muy de cerca, a pesar de eso, era gente que tenía un corazón sensible para responder a la voz de Dios. Porque como en otra ocasión atrás en el Evangelio de Lucas, el Señor Jesús así lo dijo: aquel que más debe, más agradece cuando se le perdona su deuda. Y los publicanos, los pecadores, las prostitutas y cualquier otra persona ahí que pueda ser considerado por la sociedad como una lacra, la sociedad de aquel momento, se acercaban a Jesús porque tenían sed de oírle. Estaban deseosos de buscar un rumbo nuevo en su vida. Sin embargo, los escribas y los fariseos en el Evangelio los encontramos desde muy al inicio. ¿Qué es lo que hacen los escribas y los fariseos? Están oponiéndose al ministerio del Señor Jesucristo, criticando lo que Él hace, criticando lo que hacen sus discípulos, buscando los escribas una palabra en la cual Jesús se equivoque, algún tropiezo para caerle encima, pero no podían tomarle en ninguna palabra porque nuestro Señor Jesucristo era y es intachable. Más adelante decidieron juzgarle porque se hacía igual a Dios. Más adelante le juzgaron por algunas palabras, sí, pero no porque las hubiese dicho mal, sino porque no estaban de acuerdo con lo que él decía. Pero lo cierto es que los escribas y los fariseos no querían escuchar a Jesús, pero los publicanos, los pecadores, se acercaban para oírle. Hay una sensibilidad. Y recuerden, la semana pasada hablábamos de la respuesta en el Evangelio de Lucas, en la segunda sección, y esto es parte de la segunda sección de Lucas, de la segunda gran sección de Lucas, porque la palabra del Señor nos habla, el Señor nos menciona, nos enseña algo y el ser humano tiene que responder. Si responde en apego, si responde en arrepentimiento, en obediencia, heredará el ser humano, recibirá por lo tanto bendición. Si responde con rechazo, lamentablemente experimentará mucho dolor. Así que en esta parábola, la primera, la oveja perdida, el énfasis es el amor de Dios, aún por uno que esté perdido. ¿Cuánto más si son muchos? En la parábola de la moneda perdida, también una vez más, versículo número 8, dice: o qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una de esas dracmas, no revuelca toda la casa hasta encontrarla. Y probablemente esta parábola tiene que ver con la dote de la mujer, la que recibía para el matrimonio, y que justamente esta dote era considerada, vamos a decirlo así, la dote común, básica, en un ambiente de pobreza. Esta era la dote básica. O sea, da la idea la parábola
de que esta mujer que está buscando el dracma o la dracma es una mujer pobre. Una vez más, Lucas, rescatando estos episodios de nuestro Señor Jesucristo, nos hace ver que hay una proyección hacia aquellos menos favorecidos. Y en la parábola del hijo pródigo, el padre se regocija cuando encuentra a su hijo porque dice, versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y no te dice, se había perdido y ahora es hallado. Perder y encontrar. Perder y encontrar. Son dos palabras importantes y ahí ustedes tienen los versículos, porque el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que cuando el ser humano tiene un encuentro con Dios, como lo he dicho en otra ocasión, es porque el Señor que está buscando al ser humano está trabajando en la vida de esta persona, y la persona dichosamente, por la obra misma del Espíritu Santo, a la luz de otros pasajes también, la persona responde adecuadamente al ministerio del Señor, al acercamiento de Dios. Así que el hombre es el que es encontrado. El hombre puede decir a veces, encontré a Dios. No, en realidad es Dios me encontró porque Él me está buscando. Y cuando yo tengo un encuentro con Dios es porque por fin cayeron las vendas de mis ojos y reconocí que necesitaba arrepentirme de todos mis pecados. La segunda palabra, como les decía, es encontrar. La tercera palabra, una invitación a los de afuera a gozarnos porque la moneda es encontrada. Y hay gozo en el Padre y en la casa de sus siervos porque el hijo perdido era encontrado. Y de que los perdidos estuvieran buscando el reino de Dios. Y Jesús está señalando esto a través de estas parábolas, pero Él es a la vez una invitación a ellos a gozarse. Y a nosotros hoy en día a gozarnos cuando un pecador procede al arrepentimiento. Y esta cuarta palabra que aparece aquí también es importantísima, el arrepentimiento. Capítulo 15, verso número 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Estas parábolas no tienen que ver entonces solamente con el hecho de que Jesús está señalándole a los líderes religiosos su vaga y su mala actitud por rechazar a ciertas clases sociales de la sociedad, sino que estas parábolas tienen que ver también entonces con la respuesta que puede haber en esas masas, en esos grupos sociales. La respuesta que es el arrepentimiento, porque una vez más el rey, el Mesías, ha venido a establecer su reino y está predicando el evangelio del reino. ¿Y qué puede hacer aquel que está escuchando la predicación, la enseñanza, el llamado del Mesías? ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? Debe arrepentirse de sus pecados y volverse al Señor. Encontramos esta palabra en el versículo número 10 también. Versículo número 10, la parábola de la moneda perdida. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Que se arrepiente. ¿Y quién se arrepiente? Como lo dice el texto, los dos versículos, los pecadores. Si nos percibimos, nos percatamos de que estamos apartados de Dios, de que estamos procediendo mal en la vida, de que nuestros pecados definitivamente atestiguan de que somos culpables, tenemos que proceder al arrepentimiento cuando tenemos delante de nosotros al Hijo de Dios, al verdadero y al único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero rescatar algo muy importante. Bueno, en el versículo número 17 no aparece la palabra arrepentimiento como tal, pero vean ustedes que en la parábola del hijo pródigo, este joven, una vez que ha malgastado todo y que está viviendo miserias y se da cuenta de que en la casa de su padre había bendición y él cambió toda esa bendición por toda esta miseria,
Entonces dice el versículo número 17, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. ¿Sabe usted? Esto es como cuando una persona pierde el conocimiento por alguna situación, o incluso cuando alguna persona queda catatónica ante algún acontecimiento, queda paralizado, queda inmóvil, queda petrificado, y entonces para hacerle reaccionar a alguno de los que está alrededor le da ¡pah! Una cachetada, con el propósito de que la persona despierte y vuelva en sí, reaccione. De eso se trata la vida de una persona que está sumida en el pecado, está adormecido, está distraído, va por un rumbo que lamentablemente es perdición, pero en algún momento dado, si alcanza a reconocer, a volver en sí y a darse cuenta que hay un reino que se le está ofreciendo, el reino de los cielos, el evangelio del reino que se le está invitando para que tenga salvación. Y si logra volver en sí, entonces esa persona va a despertar y ya no va a seguir ese camino. Eso es el arrepentimiento, es no seguir ese camino, sino buscar un camino diferente, el camino que está ofreciéndosele en el reino de Dios. Entonces, el arrepentimiento, muy importante, y quiero destacar esto en estas tres parábolas, pero sobre todo en la parábola del hijo pródigo, versículo número 20. Levantándose entonces el hijo vino a su padre, y el hijo ya había ensayado todo lo que le iba a decir al padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ya había ensayado todo cómo se lo iba a decir a su padre, pero dice el versículo número 20 que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, lo vio. El padre estaba esperando que el hijo apareciera. Y lo vio, y dice que entonces vino corriendo, se echó sobre su cuello y le besó. Pero dice, fue movido a misericordia. Y esto es tremendo, porque en esta parábola el Padre representa a Dios mismo, quien está henchido de misericordia, para que cuando sus hijos arrepentidos por su pecado vuelvan a Él, Él no los va a rechazar, Él no los va a enjuiciar, Él no va a poner un rostro de ajá, con que volviste, no, sino que movido en misericordia el Padre va a acoger a sus hijos, tono de restauración. Versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El mejor vestido, al parecer, era el vestido mismo del Padre. Era un vestido, una túnica ceremonial especial. Y quien lo portara, en este caso el hijo que se había perdido, indicaba que este era el huésped de honor. La dignidad que recibe una persona cuando es rescatada de los lazos de la muerte y del pecado por el arrepentimiento y se ha encontrado con Dios. El anillo habla de un otorgamiento de autoridad. El anillo, en este contexto, habla de una identidad X y por lo tanto un otorgamiento de autoridad. No era cualquiera, era el hijo, el miembro de la familia que poseía el anillo distintivo también de la familia. El calzado, que no lo llevaban los esclavos, habla de una restauración de sus derechos como hijo. Este, que había tomado todos sus bienes y lo había perdido todo y se había perdido en el mundo, ahora es nuevamente tomado como hijo. Así que me parece a mí que esta parábola del hijo pródigo no tiene que ver únicamente con aquellos que aún no han procedido al arrepentimiento. También creo yo que es aplicable a aquella persona
que habiendo conocido al Señor se ha apartado de sus caminos, pero que si en algún momento dado vuelve en sí y se da cuenta de que debe regresar al reino, al camino que el Señor le ha llamado a transitar, el Padre, movido a misericordia, lo va a restaurar nuevamente y va a hacer en él un milagro de salvación, un milagro de restitución en este caso, un milagro de liberación, un milagro en el que se operará una restitución maravillosa de parte de Dios. Ahora, un detalle que no lo tengo delante de ustedes en la pantalla, pero que quiero llamar la atención, es que en el versículo número 24 dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Y luego lo dice nuevamente en el versículo número 32, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Me parece a mí como que en esa expresión de esta parábola, que es una parábola o una historia, bueno, me parece a mí que en esas palabras de esta parábola está implícito lo que es, que cuando una persona vive perdido y desperdiciando su vida de manera perdida, viviendo perdidamente en el mundo, está muerto. Está muerto. Pero cuando esa persona se arrepiente y viene al Padre y se acerca a Él, y el Padre, movido en misericordia, le rescata y le salva y le sana y le restituye, entonces esta persona vuelve a la vida. Como el Padre lo dice, mi hijo muerto era, pero ahora ha revivido. Así que la invitación el día de hoy es esta. Y quiero llevarlos al versículo número 13 en la parte final, donde dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí dice, desperdició sus bienes, ¿cómo? Viviendo perdidamente. El señalamiento del hijo mayor en el versículo número 30 es, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Y entonces ya podemos visualizar, vivir perdidamente. Aquellos que están viviendo perdidamente son los que están lejos de casa, de la casa del Rey, de la casa del Padre, de la casa de aquel que nos da todo. Esos que están viviendo perdidamente son los que están lejos de casa y que están sumidos en un sinnúmero de actividades que son reprobadas ante la voluntad de Dios. Incluso, si tomamos en cuenta el contexto del capítulo número 15, versículo número 1 y 2, una vez más, es lo que da ocasión a esta parábola. Son publicanos y pecadores los que están en el ojo del huracán en este momento, siendo señalados por los escribas y los fariseos. O sea, y una vez más, los pecadores era un término que se aplicaba a cualquier persona que viviese o que no estuviese dispuesto a sujetarse a restricciones bíblicas, escriturales o demás, sino que vivía su vida perdidamente en el mundo. Así que el día de hoy, esta enseñanza, me parece a mí, tiene que ver con los que se han perdido, que pueden ser encontrados. ¿Cuándo son encontrados? Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? Cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, dice, hay gozo en el cielo. Gocémonos porque estaba muerto, pero ahora vive. Gocémonos porque estaba perdido, pero es encontrado. Es encontrado. Y entonces, la invitación que hago el día de hoy, la misma que hice la semana pasada. Jesucristo dijo, y lo dijo a una iglesia, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, la invitación es esta.
Si estamos perdidos, de alguna forma, el Señor quiere encontrarnos y nos está buscando. ¿Pero qué necesitamos? Sensibilidad espiritual. Aquellos publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Había una sed en ellos, un anhelo de escuchar al Señor. Así que, ¿qué espera el Señor de nosotros? Que tengamos sensibilidad, que escuchemos adecuadamente. Vea, el ser humano escucha lo que quiere escuchar. Dicen que una vez, en aquella época, cuando no había pandemia y podíamos sentarnos en una misma banca ahí en el parque, aquí en Costa Rica le llamamos pollos, recuerdan ustedes, ¿verdad? Puede ser que haya alguna persona escuchando esto en otra parte del mundo y se preguntará por qué hablan de un pollo, ¿verdad? Bueno, aquí popularmente le decimos un pollo a una de esas bancas donde nos sentamos en el parque. Y en aquella época que no había pandemia, ¿verdad? Estas bancas suelen ser como para 3 personas aproximadamente, a lo mucho 4, pero normalmente para 3 personas. Y es común que en un parque llegue una persona y se siente en un lado de la banca y tal vez como queda todo el espacio, esa persona está sola, queda todo el espacio, entonces puede venir otra persona que no es ni siquiera conocido de y se sienta en el otro extremo de la banca y cada uno de ellos está en lo suyo. En aquel entonces, cuando nuestros abuelos iban a los parques, porque hoy en día esto ya no es tan común, pero aún sucede. Pero en aquel entonces, cuando nuestros abuelos iban a los parques, pues se sentaba uno en un lado de la banca a leer el periódico y se sentaba otro en el otro lado de la banca a leer un libro, por ejemplo, porque no había celulares como hoy en día. Hoy en día obviamente nos sentamos en una banca y de repente lo que vamos a hacer es sacar el celular y empezar a ver qué mensaje nos ha llegado y demás, ¿verdad? Pero en aquel entonces los abuelos hacían esto. Y dicen que una vez se sentó uno en un lado del pollo, en un lado de la banca, y estaba allí solo. Luego llegó otro y se sentó del otro lado. Ambos eran desconocidos, pero empezaron a conversar el uno con el otro ahí y se hicieron amigos esa tarde. De repente, uno de ellos le dice, "Shh, shh, silencio, silencio". Y el otro se quedó, quedito, ¿qué pasó? ¿Lo escuchas? Se le dice, ¿lo escuchas? ¿Qué? No escucho nada, le dice. Bueno, hay tanta bulla que no sé qué estoy escuchando, le dice. Entonces dice, escucha, escucha. ¿Qué es? Le dice el otro. Un grillo está cantando. En la vegetación un grillo está cantando, ¿lo escuchas? Y el otro afinó el oído, pero no escuchó el grillo. De repente, entonces, el que no escuchó el grillo le dice, silencio, silencio. Y le dice el otro, ¿qué pasó? Escucha. ¿Qué escucho? Le pregunta el otro. ¿No lo escuchas? No, le dice. ¿Qué es? Y le dice, una moneda rodando. Y se levantó y se fue a buscar la moneda. ¿Por qué? Porque el primero era un artista. Era una persona que le encantaba la naturaleza, que tenía un oído fino para ciertas cosas y escuchó un grillo y es escuchar lo que desea oír. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, cuando Jesús nos habla, tenemos que sensibilizar nuestros oídos espirituales para que esa palabra no caiga en tierra infértil, sino en tierra fértil. El Señor nos está llamando, creo yo, a través de un pasaje como este. Si nos hemos perdido, el Señor quiere encontrarnos. ¿Y qué espera Él, por lo tanto? ¿Qué es necesario? Es necesario el arrepentimiento. Y si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, oiga, Dios, lleno de misericordia, está presto para perdonarnos, está presto para restaurarnos y está presto para darnos vida. Si hay alguna persona el día de hoy que aún no ha entregado su vida a Jesucristo para el perdón de sus pecados, queremos animarle a que hoy mismo, allí donde usted está, usted se arrepienta de sus pecados. Sabemos y entendemos que pecado es todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios o todo aquello que es reprobable ante la óptica del Señor. Todo aquello que podemos llamar, como la Biblia lo llama, mentira, borracheras, homicidios,
enemistades, incluso pleitos, celos, iras, contiendas, y podemos seguir con una lista bastante grande. Todo eso es reprobable delante de Dios. Y si usted, como yo, entendemos que hemos pecado y necesitamos volvernos hacia el Señor, si estamos perdidos, Él quiere encontrarnos. La invitación es que hoy mismo, en este momento donde usted está, le invito a que se arrepienta de sus pecados y a que le diga al Señor: Señor, te pido perdón, reconozco que he pecado y quiero volverme a ti en este momento. Eso es suficiente cuando la actitud de nuestro corazón es la adecuada, porque Dios mira tu corazón, mi corazón, y Él toma eso y Él restaura, vivifica y te otorga un privilegio maravilloso: el ser llamado hijo de Dios, hija de Dios. La invitación para todos aquellos que ya tenemos algún tiempo en el camino del Evangelio es que aunque ya tengamos algún tiempo caminando con el Señor, si hay algo en lo cual nosotros nos percatamos que nos hemos desviado, que nos hemos descuidado, que hemos permitido, que hemos tolerado en nuestra vida y que sabemos que es contra la voluntad de Dios, el llamado es a arrepentirnos de ello, porque igualmente nos estamos perdiendo. Y el llamado es a arrepentirnos y a volvernos al Señor. Y nuestro Padre maravilloso, movido a misericordia, nos va a restaurar y se va a gozar tremendamente. Así que mi hermana, mi hermano, igual tú o yo, si necesitamos hoy abrir la puerta de nuestro corazón, porque Jesús está tocando esa puerta y oímos su voz, Él entonces va a venir y va a tener comunión con nosotros. Y en esto hay gran gozo en el reino de los cielos. Así que esa es la invitación. Oremos. Dios, te damos gracias, Padre, porque tú enviaste, Padre eterno, a tu Hijo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros, mi Dios, nos habíamos perdido. Al menos en el caso mío, como el de tantos otros hermanos, podemos decir: un día, Señor, entendimos y volvimos en sí y nos dimos cuenta que necesitábamos volvernos a ti, Señor. Ese día nos arrepentimos de nuestros pecados y desde entonces, oh Dios, hemos estado luchando contra toda fuerza del mal y toda tentación, siempre dependientes, obviamente, de tu gracia, del poder de tu Espíritu Santo, para que nuestra vida se ajuste y sea agradable a tu presencia. Si hay alguna persona que aún no ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesucristo, la invitación en esta mañana, Señor, es que no deje pasar el tiempo y por favor que tu Espíritu Santo siga obrando para salvación. Y si alguno de nosotros como creyentes, como aquellos que ya nos hemos arrepentido para salvación, si en el camino de la vida nos hemos contaminado en alguna manera, hemos tolerado, nos hemos dado licencias y permisos indebidos, mi Dios, en este momento aprovechamos para acercarnos a ti y para suplicarte, oh Dios, que nos des la fuerza para cambiar todo estilo de vida impropio y que nuestra vida refleje la gloria tuya que ha tocado nuestros corazones. Hágase tu voluntad en nuestras vidas como en el reino de los cielos, también en nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanas, mis hermanos. Una vez más, continuamos a través de estos espacios de transmisión cada domingo hasta que sea el momento oportuno. Bendición para cada uno de ustedes y que la gracia de Dios siga acompañando sus vidas, como la mía y la de todos sus hijos, los hijos de Dios,